Es el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. Voy a leer. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 8. Si lo tienen, voy a leer. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hasta el versículo 8 he leído. Originalmente la Biblia no contaba con el capítulo y con el versículos. Los judíos, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, cuando se regresaron a la tierra de Judea, se confrontaron con una situación inesperada. 70 años no son pocos años, largos años. Nosotros, a través de la Biblia, para poder percibir bien el corazón de los israelitas, el corazón de los judíos, se necesita un poco de estudio para poder percibir el trasfondo histórico. Originalmente Israel era una nómada de una persona, la cual es Abraham. Abraham era un arameo, aunque él nació en Ur de los Caldeos, pero escuchó la voz de Dios. Abraham era descendiente de Arfaxad, uno de los 5 hijos de Sem, nieto de Noé. Siendo de una familia sagrada que conservaba fe en Jehová, pero no sabemos desde cuándo, pero la Biblia dice que él se encuentra en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos actualmente se encuentra en Irak. Oyó la voz de Dios. Ur era una ciudad muy grande, una civilización grande, pero era un centro de idolatría, el paganismo. La situación hirió el corazón de Abraham. Abraham quería adorar solamente a Jehová. Se decide para mudarse de Ur. Y luego él se trasladó a un lugar que se llama Harán. Harán era una ciudad importante de una región, se llama Padán Aram. Padán es el arameo, significa el paso, el camino. Padán Aram significa paso del Aram. Seguramente cuando vemos el mapa, Ur actualmente se encuentra en Irak y Padán Aram es Asia Menor, Turquía. Entonces, desde Irak hasta Asia Menor se acercó a Israel, pero aún tenía bastante distantes. Para los de Ur, para los caldeos, para arameos, Padán Aram era un paso para poder llegar a Asia, porque Israel se encuentra en Asia. ¿Y qué pasa? El padre de Abraham, Taré y su hermano se quedaron en Harán. Abraham se marchó, ya que buen tiempo él
vivió como un lugar de escala en Padán Aram. La Biblia lo llama por esa razón arameo. Entonces Abraham era un arameo errante en el desierto, llegó a la tierra prometida. Pero ¿qué pasa? Luego Dios establece el pacto con Abraham, que en su linaje enviaría una descendencia. Siempre Dios habló singularmente, nunca pluralmente, la cual es Cristo. Al principio Abraham no comprendió el corazón de Dios, pero más adelante él alcanza a comprender el plan de la salvación de Jehová, que él fue elegido para que de su linaje con el tiempo viniera la bendita descendencia por la cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Después de la justificación por medio de fe en Cristo, Dios establece el pacto con Abraham, que los hijos de Abraham irían a Egipto, allí pasarían 400 años y llegarán a ser una nación numerosa y poderosa. Conforme a aquella promesa, los hijos de Abraham inmigraron a Egipto cerca de 430 años. Después de 430 años, lo que era una nómada se multiplicó, se fructificó, se convirtió en equivalencia de una nación poderosa. Allí nace el concepto del pueblo de Israel. Primero, Israel tuvo un poco más de 400 años de la inmigración en la tierra de Egipto. Entonces ellos, primera vez, fueron mezclados con la cultura, con la religión, con el idioma egipcios. Por eso el hebreo, en algún sentido, tiene parte muy semejante al egipcio. Entonces ellos, cuando se salieron de la tierra de Egipto, después de 40 años llegaron a la tierra del Canaán. Luego de llegadas, después de 450 años, Dios establece la monarquía en Israel. Por primera vez aparece el Reino Unido de Israel. El primer rey fue Saúl, el segundo fue David. En el tiempo de David, Israel llega a ser una nación muy poderosa, Reino Unido. Pero desgraciadamente, en la tercera generación de David, o sea, el hijo de su hijo Salomón, para David llegaría a ser su nieto Roboam. El Reino Unido se divide por dos partes, por la jactancia de Roboam. Las 10 tribus abandonan la casa de David, ellos se van al norte de Israel, establecen sus propios países, denominando el Reino Norte. También se dice el Reino Israel. Ellos usaron el nombre Israel porque las 10 tribus eran las cuales que formaban el reino. Automáticamente que el restante, la tribu Judá y Benjamín, quedaron con casa de David. Ellos en la zona sur levantaron sus reinos, denominando Reino Sur, ya que Reino Norte ya robó el nombre Israel. Ellos no pudieron usar más la palabra Israel, por eso en lugar de Israel empezaron a usar Reino Judá. Por eso ustedes cuando leen el Antiguo Testamento, los profetas enviados siempre llamaban, oh casa de Israel, casa de Judá. También entre las 10 tribus rebeldes que estableció el reino Israel, la tribu Efraín era más fuertes y también por eso se llama oh casa de Efraín o casa de Judá. Pero ¿qué pasa? Después de 500 años, el reino Israel fue derrotado por los asirios, por el paganismo y por las idolatrías, por no haber cumplido el pacto de la ley de Moisés. Conforme a la maldición de la ley de Moisés fue castigado y maldecidos. Las 10 tribus fueron transportadas a Asiria.
pasa? Siglo 8 antes del Cristo, las 10 tribus fueron transportadas hasta la fecha de hoy. Nadie se sabe dónde se encuentran. Las 10 tribus están extraviadas, no se regresaron. Automáticamente el reino ya quedó muy afectado, porque solo quedó reino sur, reino Judá. El reino Judá tampoco duró muchos años, menos de 200 años de la derrota del reino Israel, por la misma razón, por no haber cumplido la ley de Moisés. Dios, conforme a la maldición de la ley que está escrita en el libro de Deuteronomio capítulo 28, porque la ley, el pacto de la ley, no es un pacto incondicional, sino es un pacto sumamente condicional. El libro del Deuteronomio capítulo 28 son de 68 versículos, del versículo 1 al 14. En el caso que todos los días de tus vidas, todos los mandamientos que yo te diere, te escribiere, si guardares y pusieres en práctica, te bendeciré de esta mañana, de esta manera, del versículo 1 al 14, pero desde el versículo 15 al 68, casi cuádruple. Pero en el caso contrario, todos los días de tus vidas, todos los mandamientos que te diere, te escribiere, si no pudieres guardar, si no pusiese en práctica, de esta manera te maldeciré. Del versículo 15 al 68. Dios cumplió el pacto, ya que el reino de Israel violó el pacto. Dios los castigó y deshizo la nación. Las 10 tribus fueron llevadas a Siria, hasta ahora no se han regresado. Después de unos 200 años, el reino sur, el reino Judá, también por la misma razón, por no haber cumplido el pacto, porque nadie, la misma historia de la nación Israel da una conclusión. Ningún ser humano es justificado por las obras de la ley delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecados. El reino Judá también fue derrotado por la invasión de los babilonios. El gran rey Nabucodonosor destruyó el templo, la muralla de Jerusalén, la ciudad quemó y todos los moradores se llevaron a Babilonia. 70 años del cautiverio se llevaron en Babilonia, pero no por un excelente comportamiento de judíos, sino por el amor de su pacto que Dios había establecido con David. Por el amor de David los toleró que regresara a la tierra de Judea. Después de 70 años, los cautivos se regresan a Judea. Por eso historiadores, a partir de en aquel momento, ya no los llama más históricamente israelitas, sino judíos. Para poder llamarlo israelitas se necesita una condición. Cuando las 12 tribus estén juntas, sí es Israel. Entonces puede llamarlo israelitas. Pero las 10 tribus fueron extraviadas, solo la tribu Benjamín y Judá se regresaron a la tierra de Judea. Desde ahí, eso fue la razón. Empezó a llamarlo judíos en el lugar de israelitas. 70 años de mezcla con la cultura, religión babilónica. Por eso la religión judaísmo, antes del cautiverio de 70 años en Babilonia y después, se marca una línea, un antes y después. La religión se corrompe porque es bastante mezclada con la religión, con la idolatría, con la costumbre, con la cultura arameas. Cuando los judíos se regresaron a Judea, ya en Israel no había el templo, porque el templo fue destruido por Nabucodonosor. Pero el templo ha sido el centro de la adoración, ya que ellos no contaban con la presencia del templo.
traía una costumbre que se formó en Babilonia, a hacer una casa del Congreso. Los días de reposo, en vez de reunirse en el templo, reunirse en aquella casa llamada sinagoga. Inicia la historia de sinagoga. Por eso en una sinagoga podemos ver mucho tallado del candelabro, el arca del pacto. Ya todos fueron extraviados simbólicamente con dibujo de mobiliarios, utensilios que había en el templo del Salomón, y dando importancia, aunque no son reales, pero Dios está con nosotros. Así inició la adoración por medio de la sinagoga. Pero los rabinos, o sea, maestros, hasta fecha de ahora, los judíos que viven en Israel, cuando se te presenta, ¿cuál es tu ocupación? Soy pastor, no te entiende. ¿Qué? ¿Tú tienes ganados? Pregunta. No sabe qué es pastor. Sería mejor para explicar a ellos. En hebreo, rabino es maestro. Decirle, yo soy rabino. Ah, tú eres rabino, quien imparte la palabra de Dios. Así te ubicas. Los rabinos que se regresaron, cuando quería compartir la palabra de Dios, tenía que apoyarse la traducción de hebreo al arameo, porque 70 años, suficiente tiempo, nacieron segunda y tercera, hasta alguna familia, cuarta generación, no hablaban nada del hebreo. ¿Qué pasa? Para poder dirigir el culto sintieron muchas dificultades. Creo que tenemos que impartir la palabra de Dios con la traducción. O sea, empezó a dirigir el culto en hebreo, traducido en arameo. Desde allí, en Judea, el uso de arameo juntamente con el hebreo llegó a ser común hasta el tiempo de Jesucristo. Por eso Jesús usaba arameo. Eli lama sabactani no es hebreo, arameo. Y también talidakum no es hebreo, sino es arameo. Efada es arameo. Hasta el tiempo de Jesús, el uso del arameo ya llegó a ser común para pueblos judíos por 70 años de mezcla. ¿Qué sucedió? Entonces los rabinos no solamente se sentían difíciles para dirigir el culto por el idioma, ya que no conocen Torah, sintieron la necesidad de poner párrafo y secciones. Ahí inicia el origen del nacimiento del párrafos, secciones del Antiguo Testamento. La Biblia originalmente no cuenta con el párrafo, con la sección. Entonces la gente está en ignorancia, no conoce Torah, no hay manera como dirigir el culto. Entonces empezó a poner párrafo y sección. Más adelante, en el siglo XVI, en el tiempo de la Santa Inquisición en España, los judíos detenidos interrogaban a los inquisidores que con cita bíblica. ¿Y qué pasa? Para poder interrogar, los judíos tenían que poner ya capítulo y versículo. Allí la Biblia hebrea empezó a tener capítulo y hebreo. Pero la Biblia completa, en el año 1228, por un inglés, Stephen Langton, él puso capítulo a toda la Biblia. En el año 1560, un francés, Robert Stephan, él puso versículo. Así nació la Biblia, que tiene capítulo y versículos. Nosotros estamos acostumbrados. Cuando leemos la Biblia, creemos que cada capítulo cuenta una historia totalmente independiente. No es así. Algunos capítulos sí, totalmente de un capítulo, un contenido diferente cuenta, pero la mayoría de los capítulos de la Biblia, son 66 libros, el Antiguo 39, el Nuevo Testamento 27, son historia de continuación del capítulo de adelante.
Pues nosotros, ya que no entendemos muy bien cómo nació capítulo, versículo y párrafo, sección, cuando leemos la Biblia, una persona que no tiene costumbre de leer la Biblia regularmente, ¿cómo se lee? Un día abre una parte de Biblia y lee. Puede ser que mal interprete las Biblias, porque él no tiene conocimientos del trasfondo histórico que un libro de la Biblia ha estado contándose. Un capítulo pasado de su imaginación puede malinterpretar la manera correcta de leer la Biblia, leer completos. Entonces, adelante y capítulo que a mí me toca ir atrás. Cuando leemos juntos, apenas podemos percibir el mensaje que la Biblia comenta a nosotros. Aquí el libro de Génesis capítulo 4 es la historia de la ofrenda de Caín y Abel. Muchos piensan, yo sé muy bien, he escuchado 1000 veces, ya me faltaría una vez para que se complete 100 veces. He escuchado muchas veces, pero muchos, por no saber leer la Biblia de la manera ideal, puede ser que la tiene como una ciencia, pero mal interpretadas. Para poder entender bien el libro de Génesis capítulo 4, la ofrenda de Caín y Abel, tiene que ver sin falta el capítulo 3, que ha sucedido. Luego que Adán y Eva cayeron en pecado, ¿qué han sucedido? Génesis capítulo 1, 2, 3 hasta la primera mitad cuenta en el tiempo de la inocencia, antes de que el pecado ingresara al mundo, especialmente ingresara al corazón humano, cómo era hombre. Inocente, justo, santo, limpio, honesto delante de Dios. Pero en la primera mitad del libro de Génesis capítulo 3 nos describe la corrupción, la caída del hombre. Actualmente nosotros no somos, digo, en el sentido bíblico y teológico, desde nuestro nacimiento no somos hijos de Dios. Desde nuestro nacimiento somos hijos depravados, gente depravada, gente pecadoras. Porque después que Adán y Eva cayeron en pecado, empezaron a engendrar hijos e hijas. No somos misma gente que Dios diseñó, sino gente que perdió la condición espiritualmente. Gente caída en el pecado. Nuestro mundo no es el mismo mundo que Dios creó. A veces algunos ateos me preguntan, si Dios existe, si Dios es bueno, ¿qué pasa con este mundo? Un desastre, te llena de desgracia. Si Dios es bueno, Él no sabe una cosa. El mundo actual no es el mundo que Dios creó. Es el mundo pródigo. Es el mundo perdido. No es el mundo que Dios ideó y creó, un mundo apartado de la vida de Dios. La mayoría de los miembros de la sociedad actual son gente ateas que inconversa, que no reconocen al Señor. No solamente no lo reconocen, lo rechazan. Por eso en el mundo hay tanta violencia, tantas maldades, pecados, porque hemos nacido, hemos sido crecidos, seguimos viviendo en el mundo pródigos. Pero ¿qué pasa? El libro de Génesis capítulo 3, después que Adán y Eva se apartaron de Dios, porque oyeron la voz de Satanás en el lugar de Dios, ellos seleccionaron a Satanás. ¿Qué ha sucedido? El cambio del amo, el cambio del dueño del alma humano, era Dios. Pero se convirtió que el Satanás es el dueño del alma humano. ¿Qué pasa? Génesis capítulo 3, versículo 6, desde ahí la Biblia empezó a narrar la diferencia. Primero,
dice según el versículo 7 en el capítulo 3, conocieron que estaban desnudos. Antes de la caída, ellos no contaban con la cognición de culpa, no conocieron lo que es culpa. Eran inocentes totalmente, limpios. No había la interferencia. No había interferencia. Solo había una voz de Dios. Pero después de haber escuchado a Satanás, hubo una interferencia, dos voces. Adán y Eva dejaron la de Dios, eligieron la de Satanás, con sus propias voluntades. Hubo cambio del dueño del alma. Cuando Satanás se introdujo, Satanás les ha traído la cognición de culpa. En el primer lugar, conocieron lo que es el pecado. Les introdujo la cognición de culpa. Conocieron que estaban desnudos y se avergonzaron. ¿Por qué se avergüenzan? Porque ya no son inocentes. Luego, en el versículo 7, aún dice, hicieron delantales hechas de hoja del higo. Primero conocieron que estaban desnudos. Bíblico, la desnudez, símbolo, el icono de la vergüenza, la falta de culpa. Conocieron que son culpables. Luego, para cubrirse la culpabilidad, a causa de la cognición de culpa, por la conciencia de culpa, hicieron delantales hechas de hoja del higo. El primer vestidos. Por eso la Biblia nos enseña el vestido representa la justicia. Ya que ellos perdieron la justicia de Dios, falsificaron, fabricaron una justicia propia. Se llama la justicia humana, que consiste en el sudor, en el esfuerzo, en la lágrima humana. Hicieron delantales. Cuando se oyó la voz de Dios, a pesar que ya estaba cubierto sus culpas por el vestido que con sus propias palmas hicieron, se escondieron entre los árboles. ¿Qué pasa? La justicia propia, la justicia humana, no fue suficiente para cubrir la culpabilidad. Entre ellos, la culpabilidad se cubrió, pero ante la presencia de Dios, a pesar de aquellas acciones religiosas, se sintieron pecadores. No pudieron acercarse a Dios. Luego Dios empezó a interrogar. Adán y Eva, en vez de confesar sus pecados y pedir misericordia del perdón, empezaron a hacer excusas. Por la culpa de la mujer que tú la hiciste, me trajiste, yo lo comí. La mujer, por la culpa de la serpiente que tú hiciste, yo lo comí. Ya ellos se rebelan contra Dios. Y cuando Dios vio a la serpiente, adentro del cuerpo del animal serpiente vio a su adversario Satanás. Y Dios profetiza, declara la primera mención profética, redentora, contra la obra de Satanás. Entre tu simiente, la simiente de mujer, pondré la enemistad. Tu simiente morderá al calcañar de la simiente de la mujer, la simiente de mujer romperá tu cabeza. Adán y Eva, al lado de Dios y Satanás, ellos presenciaron, oyeron el evangelio que salió de boca de Jehová contra el ministerio de Satanás. Entre tu simiente voy a enviar un hijo, será llamado la simiente de la mujer, porque Dios indirectamente insinúa el elegido en qué manera vendría al mundo.
sin participación del hombre, por una virgen. Por eso no será llamado hijo de Adán, sino descendencia, simiente de la mujer. Vendrá un hijo sin ayuda del hombre. Pero ¿qué pasa? Tú morderás su calcañar, a aquel elegido causará la muerte. Pero luego de la muerte, el elegido insinúa la resurrección, romperá tu cabeza. Adán y Eva lo escucharon. Entonces la creencia en la venida del Redentor inicia. Vendrá el libertador. Vendrá el Redentor. Luego, en el versículo 21, antes de echarlo fuera del huerto de Edén, Dios les hizo túnica de pieles. Entonces, el libro de Génesis capítulo 3 aparece el segundo vestido. El primer vestido hecho por los humanos. El segundo vestido hecho por Dios. El segundo vestido consiste en el sudor, en el sacrificio con la lágrima humana. El segundo vestido consiste en el derramamiento de sangre, la obra redentora de Dios. El primer vestido es temporal, ya que es un vestido de hoja del higo. Bajo el sol se seca, se reseca, se marchita, se quiebra. Temporal. Cada cierto tiempo tiene que buscar otra pieza para cubrirse la parte descubierta. Entonces, la Biblia que enseña la justicia nuestra es imperfecta. Nuestra justicia es momentánea. Romanos capítulo 7, apóstol Pablo dijo: ahora yo apruebo que la ley tiene la razón, porque apruebo que en mí no mora el bien, sino solo el mal está conmigo, el querer el bien, pero no el hacer el bien. Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Pablo anteriormente creía que en sí haya a la vez el bien y el mal. Pero después de explorar, después de un largo viaje psicológico, llega a una conclusión. Ahora apruebo que en mí no mora el bien, sino solo el mal. En el lugar del bien que yo creía que existiera, en el lugar del bien, el querer el bien, pero no el hacer el bien. Todos los hijos de Adán y Eva son engañados por este concepto. En nosotros no mora ningún bien, solo el mal. Pero aparte del mal, el querer el bien. Por tener el querer el bien, nos confundimos como tuviéramos el bien. Pero el bien no está con nosotros, porque Dios mismo es el bien. Perteneciendo a Satanás, en nosotros no hay nada del bien, solo el mal. Aparte del mal, el querer el bien. Pero por tener el querer el bien, confundimos y creemos que como lo tuviera. Pero vamos a pensar de una forma muy sencilla. Yo ya no me gusta mi bicicleta muy vieja, oxidada. ¿Cómo a mí me gustaría conseguir un coche nuevo de tal empresa, tal modelo? Todos los días yo sueño con el coche. Entonces, ¿cuál es mi situación real? Yo soy quien anda con una bicicleta vieja. Pero por tener el querer un coche nuevo que yo quiero, como se confundiera o como lo tuviera. Así psicológicamente, espiritualmente somos confundidos. No tenemos el bien, solo el mal. Pero por tener el querer el bien, creemos que como lo tuviéramos. ¿Qué pasa? El primer vestido es temporal. Por eso alguno dice: no, pastor, yo no estoy de acuerdo. Yo sí reconozco que soy pecador, pero a la vez
también en mí veo cosas buenas, buen corazón, el bien. Yo no creo que solamente en mí haya el mal, también hay el bien, solo el mal es un poco más fuerte nada más. Por esta razón, ¿cuánta persona no llega al arrepentimiento? No llega a confesar que son pecadores, no depende de la obra del Cristo, por creerse buenos. Si se cree bueno, para ti no tiene ningún significado Cristo. Tú no puedes tener ningún lazo, ninguna relación con Cristo, porque Cristo es el único Salvador, pero tú no te crees totalmente pecador. Soy pecador, también tengo parte buena. Cristo, la parte mala me salve, la parte buena yo me cuento con mis propias acciones. Nunca puede ser salvos. Entonces el primer vestido es temporal, la justicia humana. El segundo, el último vestido es permanente, porque con la piel de algún animal Dios hizo túnica bajo el sol, permanece. Luego inicia la historia del capítulo 4. Antes de echarlo, Dios maldijo a Eva, maldijo a Adán. Luego, que dice en el versículo 16 y 17 del capítulo 3, por tu causa la tierra será maldecida, y con el sudor de tus rostros comerás. Con tu sudor labrará la tierra. La tierra no te producirá lo que tú esperas, sino espina y cardos. Dios maldijo el sudor humano, maldijo la tierra. Ese es el trasfondo histórico del capítulo 4. De Adán y Eva nacieron Caín y Abel, pero no se confundan que Adán y Eva tuvieron solo Caín y Abel, sino en el siguiente capítulo 5 explica: Adán y Eva engendraron hijos e hijas cerca de 1000 años, entre los cuales Caín y Abel llamaron la atención de Dios. ¿Qué pasa? Porque los dos hombres, ¿por qué llamaron atención de Jehová? Llegaron a ser dos, como digo, patriarca de diferente estilo de fe en Jehová. Ya Adán y Eva, a todos los hijos, cada noche, cada vez que tenía un poco de tiempo, contaban la historia original. La creación, la caída, luego de la caída, todo lo que ellos hicieron, Jehová, como les había profetizado. ¿Qué había hecho? O sea, Adán llegó a ser el primer pastor, primer predicador. Lo que había recibido de Dios por la revelación empezó a enseñar a sus hijos. Pero entre los hijos de Adán y Eva se dividen por dos grupos. Hay un grupo mayoritario, no se interesa nada en la religión. Hijos de Adán y Eva perdidos. Pero había dos hijos, seguían el camino del Jehová, pero dos grupos totalmente distintos. Caín tenía una opinión: yo puedo agradar a Dios con mis manos, con frutos de la tierra. Eso es rebelarse contra el evangelio de Jehová, contra el anuncio de sus padres. Pero Caín, nosotros también así creíamos al principio. Por eso hicimos delantales de hojas del higo. Pero eso no funciona, eso no sirve. Además, Dios dijo claramente: vendría el Redentor, la simiente de la mujer. El Redentor nos salvará. No, yo con mis palmas, con mi sudor, con mis acciones de la tierra, puedo ofrecer alguna ofrenda que sea de su agrado. Pero Abel fue diferente. Abel oyó el evangelio, se reconoció que eres un inútil,
no tiene condición para agradar a Dios porque eres el hijo del pecador, la única manera, respetar el evangelio que Dios había dado a sus padres. Los dos, cuando llegaron el tiempo de ofrecer ofrenda, Caín según su manera, conforme a su mente legalista. El legalismo es el hijo del pecado, porque el legalismo es el hijo de la incredulidad. Si realmente creyera en Dios, no se necesita legalismo, no se necesita tu esfuerzo, porque el verdadero amor produce obras. ¿Qué pasa? Ya que Adán y Eva dejaron a Dios, Caín, con su propio esfuerzo, es el nacimiento del legalismo, nacimiento de la religión de las obras humanas. Hizo un altar seguramente más bonito que el de Abel. Ofreció, la Biblia especifica sobre la ofrenda de Caín, simplemente dice fruta de la tierra. Pero la ofrenda de Abel sí especifica el cordero. ¿Por qué no se respeta la misma regla? Si la ofrenda de Caín hubiera dicho la fruta de la tierra, respetando la misma regla, cría del ganado. Pero en cuanto a la ofrenda de Abel, especificó el cordero. Si fuera así, la ofrenda de Caín también debe ser respetada, especificándose con, por ejemplo, con sandía, con manzana, con legumbre, con soya. Pero no dice, simplemente dice fruta de la tierra. Pero en capítulo 3, versículos 16 y 17, a tu causa la tierra será maldecida, dijo. La que fue maldecida por Dios, con el sudor que Dios maldijo. Símbolo de maldiciones, el sudor, el sacrificio propio con la tierra. Quería agradar a Dios. ¿Cómo Dios puede mirarlo con agrado? Si lo mirara, aceptara con agrados, él mismo contradecirse. Llegar a ser un Dios mentiroso, no puedo aceptar. No. Caín, tú no. Tu ofrenda no. Pero Dios vio fe en el corazón de Abel, lo miró con agrado a Abel y su ofrenda. Tú sí. Esto finalmente, ¿cómo provoca la ira en el corazón de Caín? Porque en cuanto al sacrificio, Caín fue mayor. No puede ser, no puede ser. Esto no es justicia. Mi hermano, ¿qué ha hecho para que naciera un cordero? No hizo nada, sino la oveja que tuvo su cría, el que hizo yo para conseguir esta fruta 100% con mi sudor, con mi esfuerzo. ¿Cuánta noche no podía dormir? ¿Cuánta madre me levantaba tan temprano? En el día de lluvia, en el día del frío, yo aguantando lo hice. Ya que nada puede hacer contra Dios. Su ira se dirigió al consentido de Dios. Lo asesinó. Caín llegó a ser el primer antepasado de los perseguidores de los justos, quienes hablan de la justicia de Dios, y su argumento, su propia justicia. El que trata de establecer la suya propia no se sujeta a la justicia de Dios, la odia. A quien la recibe lo odia, lo mata, incluso lo mata. Ya entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué dijo? La Biblia, ¿qué testimonio da sobre Abel? San Mateo capítulo 23, versículo 35, dice así, es palabra de Jesucristo. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. Jesucristo consideró a Abel justo, él era el justo. Hebreos capítulo 11, versículo 4, ¿qué dice? Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de ¿qué?
era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Llegó a ser el primer mencionado justo de toda la historia de las Biblias. Allí nace el concepto evangelístico. No hay ni un justo entre hijos de Adán y Eva, mas mi justo por la fe vivirá. Este concepto aparece por primera vez. Si fueran por las obras de la ley de Moisés, no hay justo, ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles. Pero aparece el primer justo mencionado de las Biblias. ¿Su justicia en qué consistía? En sus propias obras, de ninguna manera. En el Evangelio de Dios. La fe en el Evangelio de Dios. Dios dio por la fe, dice, no por el esfuerzo, no por el mayor esfuerzo que el esfuerzo de Caín, sino por la fe. Según Romanos capítulo 10, describe muy bien cómo es la fe. La fe es por el oír. El oír es la palabra de Cristo. Si no hay quien predicase, ¿cómo podrá oír? Si no hay quien fue enviado, ¿cómo puede anunciar? Entonces, explica a nosotros la fe, cómo se viene a nosotros, el camino de la fe, el camino cómo nace en el corazón de la persona. Por quien comparte la verdad. Pero si Dios no lo hubiera enviado, ¿cómo puede compartir? Entonces, de la forma regresiva, si nosotros rastreamos, llegamos a la palabra de Dios. La fe proviene de la palabra que salió de la boca de Dios. Para que Abel pudiera obtener la fe, tiene que respetar esta regla. Tenía que haber quien a él le anunció. Entonces, el que a él le anunció esta clase de ofrenda, tenía que haber la profecía de Dios. Está escrito en el libro de Génesis capítulo 3. Entonces, Abel lo que había visto en la revelación, y Dios lo que se aplicó a ellos, enseñó a sus hijos. Abel creyó, Caín no creyó. No cree que Caín es un hombre malo. Caín es sombra de gente que se creen buena, se creen capaces, se creen que son merecedoras. Siempre gente que así se creían han estado matando todos los profetas hasta el Cristo, luego de Cristo, todos los verdaderos predicadores, hasta fecha de hoy. Alguien de este púlpito, si hablara, por tus manos no te puedes salvar, el pueblo le odia. Le odia. Si no Cristo te puede salvar, lo odia. Si enseñara, Cristo te salvó, tú también tienes que ayudar al Cristo. Compórtate bien. Entonces, Dios te bendecirá. Todo el mundo dice amén. No en ese sentido. Todo el mundo confundidamente dice amén. No, la Biblia no dice así. ¿Cuáles fueron palabras, o sea, lema de la Reforma hace 500 años? 5 solas. Solo por Cristo, solo por Escritura, solo por gracia, solo por la Escritura. La gloria solo para Dios. Bajo estas 5 solas hubo movimiento de la Reforma. Pero ahora el cristianismo bastante se regresó al catolicismo. Como teoría sabe, pero no depende de 5 solas. Está agregando algún artículo más, está quitando entre 5 solas algunos que no les gustes. Entonces mi hora ya se acabó. Para terminar, solo voy a citar unos versículos. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, dice así. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, dice así.
Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, porque en el evangelio la justicia de Dios, fíjense, en el evangelio se revela. En el evangelio la justicia de se revela. No se revela la justicia nuestra, sino la historia de la túnica de pieles. Si fuera el verdadero evangelio que anuncia, nunca se revelará con mis manos que he hecho, sino se revelaría con la mano de Dios que hizo por nosotros. En el evangelio se revela la justicia de Dios, cómo se la recibe, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por último, Romanos capítulo 3, versículo 20 al 24, dice así. Romanos capítulo 3, versículo 20 al 24. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecados. Ya Romanos capítulo 3, versículo 20, antes del versículo 1 al 20, ¿de qué estaba hablando? No hay justo, ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ningún entendido, todos se hicieron inútiles. Pecadores, 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 continúa con las citas bíblicas del Antiguo Testamento para llevarnos a una conclusión. La conclusión es el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si fueran bajo la ley de Moisés, no puede haber ningún justo. Si alguien dijera, bajo la ley de Moisés soy justo, eres mentiroso, es un verdadero hereje. Bajo las obras de la ley no hay ningún perfecto, ningún justo. Pero fíjense, pero ahora. ¿Qué quiere decir? Ya no voy a hablar más de las obras de la ley de Moisés. Yo no voy a cambiar del sentido. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado otra vez la justicia de Dios. Lo que en la ley de Moisés se revela, la justicia humana. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas, no es novedosa. La aparición de la mencionada maravillosa justicia, testificada por los profetas, por la ley, algún día iba a venir tal clase de justicia que Cristo iba a traer. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Para todos que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya, ¿por qué Dios mandó una nueva justicia? Porque por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera por la gracia, si no fuera por el amor, si no fuera por la compasión, no habría ninguna opción que seres humanos sean justificados delante de Dios. Luego, ¿qué dice? Versículo 24, siendo justificados. Ahora nos presenta la nueva identidad, no bajo la ley de Moisés. Si fuera bajo la ley de Moisés, sin duda somos pecadores. Pero ahora, bajo la ley del Espíritu y de la vida en Cristo Jesús, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ustedes creen en el Señor Jesucristo? ¿Creen en el Señor Jesucristo? ¿Creen en la redención que hay en Cristo Jesús? La redención significa el pago del rescate. Él
dejó su última palabra, fue consumado es. Pagó el pago total. Por medio de la redención que hay en Cristo Jesús, por medio de la fe en aquella redención, la nueva identidad la Biblia nos declara, siendo justificados gratuitamente por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Pues espero que ustedes ofrenden la ofrenda de Abel a Dios, no ofrenda de Caín. Si ofrecen ofrenda de Abel, Dios no les mirará con agrado, no aceptará sus ofrendas, sino ofrezcan la ofrenda de Abel de la fe, en la obra redentora del Cristo, que la cual nos justificó, nos dio una nueva identidad, nos da un testimonio de que somos contados justo delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la redención en Cristo Jesús. Dios les bendiga, oremos. Aventurémonos al sorprendente viaje al corazón. ¿Alguna vez has escuchado sobre el mundo del corazón? La sabiduría y la felicidad provienen de ahí. Aprendamos divirtiéndonos con este libro. En el sorprendente viaje al corazón, escrito por el pastor Oksu Park, podrás encontrar historias y personajes muy interesantes, colorido, divertido, educativo e interactivo. ¿Quieres conocer cómo funciona el mundo del corazón? Descubramos juntos la respuesta mientras nos aventuramos al sorprendente viaje al corazón. Escudriñando las Escrituras, aprendamos a profundidad sobre la vida de Jesucristo como un siervo incansable, el Hijo de Dios que vino a la tierra para cumplir la voluntad del Padre. El Evangelio de San Marcos narra de forma directa la predicación y los milagros de Cristo. Adentrémonos al estudio bíblico del Evangelio de San Marcos con el pastor Oksu Park.